desde tu experiencia investigativa, ¿qué tanto estos relatos permean o influyen en la comprensión del amor y en las relaciones afectivas en la actualidad, en lo que tú ves como investigador? Yo tengo una perspectiva como psicólogo clínico y psicoterapeuta, también he hecho investigación. De hecho, tenemos por ahí un libro pendiente, pues no se lo pierda, público ahí ¿Ya salió? pendiente que va a salir propio, entonces, pronto, entonces para que lleguen, lo googleen, lo vean y accedan a él. Entonces, ¿cómo ves esto de qué tanto permean estos relatos de la música, de la poesía, del cine? Yo diría que permea muchísimo y yo lo diría de esta forma. Es decir, hay una relación de pareja, esa relación de pareja tiene una crisis, que puede ser una crisis por infidelidad o problemas de comunicación, qué sé yo, o que se acabe la relación y viene pues el momento de desamor. En ese momento, para mí, la cultura te ofrece modelos de cómo vivir esa crisis, pero usualmente esos modelos para vivir la crisis no, para mí, no son generativos, es decir, son modelos que apuntan a que apuntan al que le fue al que fue infiel y al que se le dio esa otra ¿Le ese, fueron infiel? sí, exacto. Eh, y esos modelos o esos rangos están básicamente como en cierto modo predeterminados. Entonces implica que te tienes que sentir mal, yo no puedo vivir sin la otra persona, eh, sin ti no soy nada. Y no es que sea determinismo, ¿sí? Pero sí en realidad la crisis a veces hace emerger en ciertas personas esa carga deficitaria de como que, uy, tengo que como que adherirme a esa práctica cultural que es sentirme mal y que no valgo nada y que soy lo peor del mundo, pero eso no es nada generativo, es decir, no le produce a la persona un cambio en términos de la evolución de la relación. Y creo que lo que debería ocurrir es que más bien esos modelos son solamente modelos, más bien tendría que acompañarse como una experiencia mucho más personal para yo poder ver en esa pérdida o en ese problema de pareja un impulso a una nueva experiencia, que sería, no sé, aceptar la forma de comunicación de la otra persona o cómo entendí yo la infidelidad y cómo podría yo empezar a resignificarla en una siguiente relación de pareja. Entonces creo que para mí sí tiene una fuerte carga, digamos, a nivel cultural, pero más como para exacerbar más el dolor de la persona, ¿no? Obviamente el arte no siempre lo trabaja de esa manera, pero digamos que es como si quieren hablemos en términos muy generales, lo que usualmente se llamaría como estereotipo, ¿no? Pues eso me hace como traer a la mente la palabra guión, y los guiones lo que establecen en este caso son formas de ser, de pensar, de sentir y de actuar. Ujú. Y hablando de amores, de arreglos amorosos y relaciones tóxicas, entendiendo que lo tóxico es todo aquello que nos dañe, nos afecte, me hiciste traer nuestros viejos tiempos ochentenoventeros de Cristina y los subterráneos esta letra. Alguien que cuide de mí, que sus brazos me sienta, una niña pequeña, sonría, le mienta y se trague mis penas. Después, que sacuda mi cama como un animal y que por las mañanas me dé un poco más, que no sea muy malo, no sea muy bueno, si me hace regalos que no le cueste dinero. Después dice, alguien que cuide de mí, que quiera matarme y se mate por mí. Ajá, sí. O sea, Oh, creo y que eso es de los 90, ¿no? sí, total, pero estaba en esa letra de vallenato que referías hace un rato, y está Romeo y Julieta de Shakespeare, y está todas las novelas, digamos, románticas o la literatura decimonónica del siglo XIX, en las que se empieza a configurar esa idea del amor romántico, ¿no? Porque en realidad lo romántico, que por cierto es una buena teoría, un buen movimiento al comienzo, digámoslo así, impulsó mucho la literatura, era sentir, porque el romántico sentía, era el placer por los sentidos, ¿no? Entonces, observar la fuente, ver las flores de los jardines franceses en los que podía caminar. O sea, el romanticismo en términos de movimiento literario, pues digamos que marcó muchas de las consideraciones que luego se extendieron al concepto de pareja, ¿no? Y ahí es donde entonces empiezan a surgir esos modelos que podrían expresarse en muchas letras de canciones y ni se diga en el cine. Entonces creo que son, como tú bien lo dices, Ricardo, guiones, que serían guiones mentales,
en cierto modo, que se han socializado, algunos se han vuelto como estándar, pero no necesariamente, y que sería como mi premisa, debes creer que ellos son ciertos, es decir, son versiones de lo que podría decir una comunidad o una persona sobre el desamor, pero no necesariamente podría o necesitaría identificarme con ellos, porque no, esas identificaciones podrían resultar incluso más, sí, más difíciles para las personas que están viviendo eso, ¿no? Entonces creo que eso sería como una especie de, como crea tu propio guión, ¿sí? O sea, ¿cuál es el guión que te quieres hacer frente a tu ruptura o frente a un amor que yo llame tóxico o llame romántico o llame como sea? De hecho, siempre he hecho una introducción, que también he hecho una investigación de la música porque me gusta mucho el arte y lo utilizo en medio, como medio terapéutico. Y para preparar los blogs colocaba Amor Tóxico, y realmente actualmente hay muchas composiciones que ya incluso tienen esos títulos. Ujú. Ahora bien, eso me hace pensar, es como que estos relatos y estos guiones, que son, por eso se le habla así, guiones, es que guían, en este caso, los comportamientos, sentires, pensares, etcétera. Al parecer, como tú lo planteas desde la poesía, son ahistóricos, son eternos, porque no ha cambiado mucho el relato. O sea, el guión no ha cambiado, o sea, ya no estamos al lado de un balcón, sino estamos perreando intensamente en el lugar, entonces yo te perreo a un lado y tú me perreas al otro, y entonces ahí nos vamos guiñando el ojo. Sí, yo creo que yo diría que se mantiene como ciertos relatos más o menos ahistóricos para ciertas circunstancias o situaciones, eh, pero creo que también han emergido otras manifestaciones artísticas en las que el amor se empieza a ver de otras maneras, es decir, es como si las personas empezaran ya a tener como propias construcciones acerca de lo que es en las relaciones de pareja. Y lo hablo generacionalmente, por ejemplo, cuál sería el ideal de ser un adulto en los 90, sería casarse, tener una familia, cosa que en esta época ya es cada vez menor para las generaciones jóvenes. Entonces yo estoy pensando que pueden que hayan pequeñas rupturas, pero aún sobreviven ciertos relatos que son relatos dominantes, ¿no? Muchos van a decir eso, y a veces sí, de verdad, que se vuelven un peso eterno para las personas que lo viven, porque pues si ven que socialmente está ese relato, yo creo que aludo a un concepto importante que sería el que siempre somos los seres humanos productores de historias, es decir, siempre necesitamos contar historias. Entonces creo que una manera de poder, digamos, ir suavizando esos relatos para que no se vuelvan tan pesados a las personas es, pues creemos nuestros propios relatos acerca de lo que es nuestra experiencia amorosa, ¿no? Y eso podría ser una labor interventiva, pues, fundamental. Y si le metemos a eso poesía, que la gente haga poemas de su situación, mejor dicho, eso es algo como una especie de autorreflexión constante, ¿no? Y necesaria siempre.